porque como dijo Pablo, yo no he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios. Y como aquí lo hacemos también así, vamos por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Entonces cuando llegamos a una sección que es muy controversial, no la vamos a brincar. La vamos a cubrir, la vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra, aunque sea ofensivo para muchos. Pero claro que si la palabra de Dios nos dice la verdad, a todos nos ofende, ¿verdad? Porque ¿quién ha echado una mentira alguna vez? Todos. Entonces somos una bola de mentirosos. Ok, ¿quién ha robado algo alguna vez? Todos. Rateros que somos. ¿Alguien ha tenido un pensamiento malo? Algo así como diciendo, ay, ojalá y él fuera mi esposo, ella fuera mi esposa. Todo. ¿Cómo seremos malosos, verdad? ¿Cómo somos adúlteros? Adúlteros, porque dijo el Señor Jesús que si ya deseamos a una mujer en nuestro corazón, hemos cometido adulterio, y adúlteras también. Me perdonan, pero también a las mujeres tienen esos sentimientos, ¿verdad? No somos adúlteros, mentirosos, rateros. Uy, mejor ya le paramos ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos esos no entrarán al cielo si siguen en ese estilo de vida. Si no nos arrepentimos. Lo que vamos a cubrir aquí va a mencionar 23 diferentes tipos de pecados. ¿Cuántos creen de que hemos cometido? No levantamos la mano para decir quién los ha cometido todos. Pero les aseguro que la mayoría, todos los hemos cometido. Así es de que la Biblia nos va a hablar personalmente a todos nosotros ahora. Así es de que si les ofende, hablen con Dios. Él fue el que lo escribió. Él fue el que lo inspiró, ¿verdad? Voy a comenzar en el versículo 18 porque para ver de dónde han empezado el Señor a hablarle al corazón de la gente, cómo está el corazón de la gente de corrupto. Pero antes quiero contarles una historia sobre un hombre de 78 años que se llamaba, le decían Grandpa Bob. Se llamaba Roberto, ya saben que los Robertos les llaman Bob aquí, ¿verdad? Era un motociclista y dice que murió de cáncer y como a los 78 años y se reunieron como 400 motociclistas a recordar su vida, ¿verdad? A celebrar. Y lo que estaban diciendo, decían, dales infierno, o sea, como dicen aquí, give them hell, ¿verdad? No sé cómo se traduce eso, give them hell, pero dales un mal tiempo, ¿verdad? A los que están en el infierno, dicen, el diablo ya no tiene trabajo, ya está en la línea del desempleo porque Grandpa Bob ya llegó y tomó control del infierno. Dijo, y nosotros todos vamos para allá, él está ya celebrando, tomando whisky con el diablo, y para allá vamos todos. Dijo, es más, yo no quiero que venga ningún pastor ni me ande hablando de la Biblia, ¿verdad? De Dios. Todos estaban celebrando y recordando todas las diabluras y maldades que habían hecho en su vida, de robar, de vender drogas, de matar y de hacer todo lo que habían hecho. Y imagínense tener un concepto del infierno así que no existe, y sí que existe, que es un lugar de fiesta. Es un lugar de fiesta. La Biblia nos enseña claramente, el Señor Jesús, ¿saben que el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo? Nadie habló más del infierno que el Señor Jesús. Y nadie habló más claro y más fuerte que el Señor Jesús. Y la razón que lo hizo es porque no quiere que nadie termine ahí. No quiere, pero el mundo desgraciadamente no escucha, y eso es lo que sucede. Había un ateo en el siglo pasado que se llamaba Robert Ingersoll, y es muy interesante porque un compañero que tengo en el trabajo es descendiente de este Ingersoll. Me estaba diciendo el otro día, dijo, ¿has oído de un hombre ateo que se llamaba Ingersoll? Dije, sí he oído. Dijo, él era su hermano de su abuelo, alguien así, de su familia. Y dice que una vez estaba dando una cátedra, una clase, una plática, y era ateo, sobre el infierno, que el infierno no existía, que no era cierto, que era mentira, que los cristianos lo habían inventado. Y se levanta a la mitad, mientras está hablando, se levanta un hombre todo borracho y le dice, hey Bob,
Dice, estamos aquí un grupo grande de pobres, borrachos. Y tú nos estás diciendo que el cielo no existe, que el infierno no existe. Ojalá que tengas razón, porque si estás equivocado, todos estamos amolados. Y verdad que sí, ¿verdad? Imagínense que alguien les diga que el infierno no existe y termine equivocándose. ¿Qué mal les va a ir? Bueno, la Biblia habla mucho del infierno y habla mucho del cielo. Y una cosa que les quiero decir, el infierno va a durar tan largo como el cielo, para toda la eternidad. Y si alguien vive en un estilo de vida así y no se arrepiente, ustedes conocen a alguien, háblenle del Señor, háblenle del Evangelio, porque el destino es muy, muy negro. Empezando en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando dice que detienen es como que la están queriendo ocultar, la están queriendo esconder, aunque saben que es verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miraron que dice que su eterno poder y deidad, su poder es de la creación. Cuando vemos nosotros una montaña, un río, el mar, ¿qué pensamos? ¿Solito salió de la nada? Bueno, ¿qué tal decimos? ¿Qué tal cuando vemos un carro y tiene una marca en el frente y tiene, por ejemplo, un caballo? Pues ese es un Ford o es un Mustang, ¿verdad? De la Ford, tiene un caballito ahí y ese se hizo solo en el desierto después de 5 billones de años, salió bien pintadito, con gasolina, con llantas nuevas, solito salió simplemente apareció me puse a escarbar para plantar un árbol y le pegué. ¿Y qué creen que encontré? Un carro nuevo. Sí, ¿verdad? ¿De qué le dicen a uno? ¿De cuál tomaste? ¿Verdad? ¿Estás borracho? ¿Estás drogado? ¿Qué te pasa? Las cosas simplemente no aparecen solas. Entonces, como el hombre ahora quiere decir que el universo tan inmenso, tan grande, tan perfecto, que trabaja como un reloj, dicen que salió de la nada. Entonces dice que Dios se los hace ver claramente por lo visible, por lo que podemos ver. Pero también dice su eterno poder, su deidad es que enseña que Él es Dios. ¿Y saben cómo sabemos? Todos tenemos una conciencia, ¿verdad? Todos tenemos una conciencia. ¿Qué tal si alguien aquí, y espero que nadie lo haga, qué tal si la persona que está a su lado le empieza a jalar la cabeza y lo agarra las greñas y le empieza a pegar en la cara? Diríamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres tan malo o tan mala? ¿De dónde sacamos que es malo? Bueno, porque tenemos una conciencia y sabemos que no se debe de herir a los demás, ¿verdad? No se le debe de hacer daño a los demás. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios puso una conciencia en nosotros. Y en esa conciencia también sabemos que Dios existe. Sabemos que le tenemos que dar cuentas. Por eso la humanidad que rechaza a Cristo, rechaza a Dios, quieren oprimir esa verdad, esconder esa verdad, taparla. Porque saben que les remuerde la conciencia cuando hacen algo malo y no quieren ser responsables ante Dios. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Se dan cuenta que sí saben que el hombre empezó conociendo a Dios, pero después se entregó tanto al pecado que ahora dicen que no hay Dios. Adán conocía a Dios, ¿verdad? Caminaba con Él en el huerto en la tarde, en el fresco de la tarde. Dios habló con muchos de los primeros patriarcas. A muchos les habló a través de su espíritu. Todos conocían a Dios. ¿Por qué ahora enseñan que no hay Dios? Porque no quieren ser responsables a Dios. Estaba leyendo que en Ucrania invitaron pastores que fueran a las escuelas públicas a hablar de Cristo, a hablar del Evangelio.
y fueron a hablarles del Evangelio. Y los niños y los maestros todos estaban alegres que iban a venir a hablarles del Evangelio. El gobierno los invitó, imagínense, el gobierno los invitó a predicarles el Evangelio. Y estaban todos felices de la vida que hubieran venido a hablarles de Cristo. Y le preguntaron a los misioneros que eran americanos, ¿y en sus escuelas también les enseñan la Biblia? Les tuvieron que decir no. En nuestras escuelas no nos permiten ni siquiera mencionar a Dios. No podemos leer la Biblia, no podemos orar, está prohibido y se quedaron. ¿Pero qué América no es una nación cristiana? Lo era, ya no lo es. Está negando sus fundamentos, sus cimientos que fue establecida esta nación como una nación cristiana. Están rechazando a Dios, el conocimiento de Dios lo están ocultando, lo están tapando. ¿Por qué? Porque quieren vivir una vida de pecado. Porque no quieren ser responsables a Dios. Ese es el problema. Primero quitaron la oración, luego quitaron la Biblia, los 10 mandamientos en las escuelas. Porque imagínense si alguien está robando y de pronto voltea y ve los 10 mandamientos ahí, ven el... No robarás. Ah, caramba, ha de ser pecado. ¿No? Entonces lo voy a poner para atrás, ¿verdad? No sea que vayan... ¿Saben la excusa que sacaron para quitarlos? Que si un estudiante leía los 10 mandamientos y los creía, iba a arruinar su vida. Esa fue la excusa. Va a arruinar su vida. Pero ¿saben que sí pueden darles condones en las escuelas? Eso es legal. Pero no pueden darle un par de Tylenol o aspirinas para un dolor de cabeza. Necesitan la autorización de los papás. Pueden llevar a las muchachitas menores de edad hasta otro estado que tengan un aborto, y eso es legal, pero no pueden decirles que eso es pecado. Imagínense a dónde ha llegado esta nación. ¿A dónde ha llegado la humanidad? Y no crean que nada más aquí, en todos los otros países también. Yo leí hace tiempo que en México ya autorizaron el aborto, autorizaron el matrimonio entre homosexuales, todo eso. Así es que no tenemos que tirarle pedradas a nadie. Todas las naciones están volviendo a la oscuridad. Por eso la Biblia dice, no glorifican, aunque conocían a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Que antes tenía luz, ¿verdad? Y ahora está en tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Recuerdan que les enseñé unas fotos cuando estábamos, la última vez que estuvimos allá en el otro lugar? Que un hombre se casó con un árbol en Argentina. Una mujer en Francia se casó con un puente. Otro hombre de 70 y tantos años se casó con una cabra. Imagínense. A mí me gustan las cabras, sobre todo en birria, qué lindas, qué sabrosas son. Pero casarme con una cabra, ¿a dónde llega? ¿Y qué es lo que dice aquí? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, animales de 4 patas y de reptiles. Adoran la creación en lugar de adorar al Creador. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de medio, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Saben que nuestros cuerpos son sagrados? Nuestros cuerpos son sagrados, son el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Son el templo de Dios como cristianos. Claro, el que no es cristiano, aún su templo es el lugar donde vive. Es su casa. Porque nuestra alma tiene que vivir en algún lugar, ¿verdad? Esta es la casa donde lo que están viendo de mí ahorita realmente no soy yo. Es mi casa. Al verdadero yo no lo pueden ver. Ojalá que sea más guapo, más alto, más inteligente. No, yo creo que no, yo creo que está igual o peor, ¿verdad? Pero lo que vemos físicamente es la casa.
No vemos a la persona que vive dentro de la casa. Pero yo mi casa, claro, si entra lodo, lo limpio. Si entran hojas, las barro. ¿Verdad? Mi esposa pasó toda la tarde ayer limpiando la casa para que cuando viniera se viera bonita. ¿Verdad? Pero en nuestro cuerpo debemos de hacer lo mismo. Y debemos de mantenerlo limpio para el Señor, porque ahora como cristianos el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Somos su casa. Imagínense, Dios vivir en estas casas, sí es. Aunque no valemos nada en nosotros, Él se digna de habitar estas casas, porque nos ama. Dice que Dios nos entregó a la inmundicia de las concupiscencias. Concupiscencias son los pensamientos malos, ¿verdad? Sensuales de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad. ¿Por qué la cambiaron? Por una mentira, ¿verdad? Si la verdad se cambia por una mentira. ¿Cuál es la mentira? Dios no existe. Yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Como dice una frase, soy el arquitecto de mi propio destino. Si tu destino es el infierno, si ese es el destino por el que quieres ir, el camino que quieres ir, vas a terminar en el infierno. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a la creación, antes que al Creador, en el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, miren de nuevo la frase. Por esto Dios los entregó. De nuevo, lo vimos en el 24, ahora lo vemos en el 26, lo vamos a ver también en el 28. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Lesbianismo. Estamos hablando aquí, dice que cambiaron. ¿Y saben por qué menciona a la mujer? Porque regularmente la mujer es el bastión. La mujer es la última en corromperse moralmente en este aspecto físico. Regularmente en nuestros países hemos visto homosexuales, ¿verdad? Que caminan y se pintan y bueno y todo, pero regularmente no lo vemos tanto las mujeres. Pero aquí también menciona a las mujeres. Dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ven, es contra la naturaleza, no es nada normal lo que hacen, sea hombres y mujeres. 27. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué triste ver esto, que sucede en el mundo, ¿verdad? Qué triste verlo. Cambiaron, y lo vemos sobre todo aquí en Palm Springs. Van y se ve por todos lados, ¿verdad? No lo esconden, presumen. Antes era una vergüenza, ahora dicen que es un orgullo ser gay, ser homosexual. La Biblia lo prohíbe, Dios lo prohíbe. Pero no podemos tirar pedradas y apuntar tampoco, porque vamos a ver 23 diferentes pecados y muchos de esos también nosotros los hemos cometido. Yo no sé si alguien ha cometido estos que me acabamos de mencionar, pero quiero decirles una cosa: estos no son pecados imperdonables. Todo pecado es perdonable menos uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fue lo que dijo el Señor Jesús. Ese pecado no es perdonado, dijo el Señor. ¿Cuál es? Es el rechazar al Señor Jesús. Cuando decían que las obras que hacía Jesús eran por obra del demonio y no por el poder del Espíritu Santo. Le daban más bien el crédito al diablo que a Dios. Y dijo el Señor Jesús, ese pecado no será perdonado. El pecado que no es perdonado en nuestros días es el rechazo de Jesucristo como nuestro Salvador. Pero todos los demás pecados son perdonables. Pero este pecado dice que es contra naturaleza. Porque cuando uno se emborracha,
le da uno, como ingiere uno en su cuerpo, ¿verdad? Le pone algo que le va a dañar. Cuando toma drogas, le pone algo que lo va a dañar también. Todos los pecados, pero esta es contra naturaleza, esa contra la naturaleza. ¿Saben que en el reino animal no se ve esto jamás? Nunca ven un caballo con un caballo, una vaca con una vaca, un toro con un toro. No se ve en el reino animal. Solo el hombre y la mujer cometen estos pecados, porque se desviaron, se alejaron de Dios. Ocultaron la verdad, negaron a Dios, le dieron el honor a las creaciones en lugar del Creador y se desviaron en sus pecados. Solo el hombre es capaz de llegar a tanta bajeza. Pero por eso el Señor mandó a su Hijo a morir en la cruz. Tan horribles que son todos estos pecados, porque los que viven este tipo de vida viven como 20 años menos que el hombre normal, por todas las enfermedades que contraen. Pero ellos lo quieren, no solamente lo aprueban, vamos a ver al final, sino que presumen de eso ahora en nuestros días. Lo que era antes una vergüenza, ahora lo quieren hacer prácticamente oficial y tener matrimonios normales, ser aceptados por la sociedad. Pero la Biblia nunca ha cambiado. La palabra de Dios no cambia, lo sigue llamando pecado y es pecado. En las escuelas lo promueven, yo lo he visto en la escuela, una de las escuelas donde trabajo, hay un club ahí y las maestras lo promueven y los animan a seguir en ese estilo de vida, diciendo que eso es completamente normal. Y saben que yo puedo ir a la cárcel por predicar esto, porque esto lo que le llaman aquí hate speech, lenguaje odioso. Puede ir uno a la cárcel. Están metiendo leyes cada día más, queriendo ponerle a los pastores un bozal en la boca, callarnos, para que no digamos la verdad. Pero el mismo Señor Jesús dijo que en el principio Dios los creó hombre y mujer. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Dios lo estableció en Génesis. El Señor Jesús en varios lugares en el Nuevo Testamento también lo confirmó. Les guste o no les guste, esa es la verdad porque Dios lo ha dicho y Dios no cambia su palabra. Ahora vamos a los otros pecados, ya nos un poco más. Me confundí. Adiós. Lo que vemos ahora en nuestros días, saben que nos alarma, ¿verdad? Pero saben que en el Imperio Romano estaba mucho peor de lo que está aquí todavía. 14 de los primeros emperadores, los césares en Roma eran homosexuales. Aún la mujer del emperador se llamaba Agripina. Ella salía en las tardes del palacio y se iba a un burdel, a un cabaret, a cometer actos por el solo hecho de gozar del pecado. Emperador, es algo, no les quiero dar detalles, era absolutamente vergonzoso, horrible, asqueroso lo que hacían. O sea que no es nada nuevo, no es nada nuevo. Sodoma y Gomorra eran uno de los peores pecados que tenían en la ciudad. Por eso Dios mandó el fuego del cielo y consumió a Sodoma y a Gomorra, las dos ciudades y otras dos que estaban cerca también. ¿Por qué? Porque querían tener relaciones con los ángeles que habían venido a visitar a Abraham, ¿verdad? La homosexualidad es condenada en la Biblia en Levíticos 18:22, Levíticos 20:30, en Romanos 1:26-27, Primera de Corintios 6:9, en Génesis 18, en Génesis 19, en muchos lugares. Luego se los doy. Sí. Luego los doy para si los quieren apuntar. Otra cosa, muchas iglesias en nuestros días están no solamente aprobando del estilo de vida de homosexualidad, sino que están ordenando pastores y pastoras homosexuales, lesbianas.
La iglesia episcopal están ordenando de ambos, hombres y mujeres, que llevan una vida de pecado, no que tienen tendencias, sino que viven una vida de pecado. La iglesia luterana evangélica, la iglesia de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Finlandia, la iglesia de Cristo en Canadá, la iglesia presbiteriana, episcopal, la iglesia cristiana del norte de California, aún la iglesia reformada de judíos también aceptan a los homosexuales. Les digo, el mundo se está corrompiendo cada día más y más. Estas iglesias piden tolerancia para este tipo de vida y le llaman amor. Dicen que ellos son así y no pueden hacer nada al respecto. Así nacieron. Pero saben que no es verdad. Nadie nace así. Algunas personas tenemos ciertas tendencias a ciertos pecados más que otros, ¿verdad? El que algunos nunca han tomado en su vida y se toman un vino, una cerveza, y así se convierten en alcohólicos, empiezan rápidamente, tienen esa tendencia. Otros tienen la tendencia a robar, otros tienen la tendencia a mentir, a chismear. Y no pueden oír nada porque tal vez se les hace salir para contárselo a todo el mundo. Todo el mundo tenemos ciertas tendencias. Y cuando dicen que esto es normal, que así son, y dicen que solo son guiados por sus instintos, los están reduciendo a animales, que solo viven y son controlados por sus instintos. Y eso, en lugar de ser amor, es más bien, los desprecian y los ponen en el nivel de un animal. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces eso es mentira lo que les enseñan. Pero ahora no, como les decía, vamos a ver ahora donde sí nos van a pegar a todos. Si alguien chequea, hasta ahorita no nos ha tocado, aquí viene. Miren, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren de nuevo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, aquí a todos nos toca, necios también, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ouch, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Qué nos dice en Gálatas 6, 7 y 8? Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, no se engañen. A Dios no lo engañamos, ¿verdad? Lo que sembremos vamos a cosechar. Si cosechamos para la muerte, muerte vamos a recibir. Si sembramos para corrupción, eso es lo que vamos a recibir. Y luego también en Romanos 2.2, simplemente en la siguiente página dice, o en la misma página: mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Es según verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es siempre perfecto, justo y verdad. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas vimos aquí de las que hemos sido culpables? Muchas, ¿verdad? La mitad, o a veces casi todas a lo mejor, ¿verdad?
llenos de injusticia. ¿Somos justos todo el tiempo? No. Fornicación, dice, bueno, mentalmente, espiritualmente. Perversos, hemos sido perversos, hemos sido malos alguna vez, hemos sido abusivos. En la escuela, cuando estábamos en la escuela, nos aprovechábamos de los más chiquillos. Les quitaban su dinero, su lonche o algo. Ok, avaricia, hemos deseado algo que no tenemos con avaricia. Maldad, hemos sido malos, llenos de envidia. ¿Hemos tenido envidia de alguien o de algo? Homicidios, bueno, yo no he matado a nadie, pero como quisiera haberlo agarrado haberlo arrastrado unas 2 o 3 veces. En el corazón cometimos ya homicidio, ¿verdad? Contiendas, hemos discutido o peleado, ¿verdad? De palabras, con palabras malas. Ay, sí. Engaños, iba a decir, ay, yes. Sí. Engaños, ¿hemos engañado a alguien? ¿Hemos mentido alguna vez? No. Y malignidades, siendo malosos. Murmuradores, detractores, hablando mal de alguien sabiendo que le hace daño. Aborrecedores de Dios, pues no, ¿verdad? Bueno, pero a veces no lo obedecemos, ¿verdad? Aquí tal vez no hemos servido al Señor. Aun cuando no lo seguimos, no sé si lo aborrecíamos o no. Esta la encuentro un poco difícil para aplicarla, pero aborrecedores de Dios, bueno, se lo dejamos al Señor. Injuriosos, si hemos hablado mal de otra gente. Soberbios, nos creemos más que otros a veces. ¿Ah? Altivos, dije altivos, no altos. Altivos, presumidos, nos creemos, como decimos allá, la divina raza, ¿verdad? Inventores de males, hemos inventado cosas para hacerle mal a alguien. Desobedientes a los padres, aquí sí, todos, tarjeta roja a todos, ¿verdad? ¿Quién no ha sido desobediente con sus padres alguna vez? ¿Ok? ¿Saben? Pero no, aquí no dice que hay una edad en que es legal de ser desobediente. Son desobedientes a los padres. ¿Saben que ser uno de los mandamientos? Obedecerás a tu padre y a tu madre. Y el que desobedeciera a su padre y a su madre lo podían matar por ese pecado. ¿Verdad? Necios, todo nos tocó. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es lo que merecíamos por nuestros pecados. No solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. ¿Cuántas veces nos alegramos, verdad, de ver que no somos los únicos, que otros también hacen lo que hacemos? Porque así nos hace sentir menos mal, ¿verdad? Bueno, por lo menos no soy solo, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, me voy al infierno, pero por lo menos no me voy solo, ¿verdad? No, ven en realidad. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Miren, vayan conmigo a 1 Corintios 1:18. Esto es lo que cómo el mundo responde al Evangelio. Nadie quiere verse en un espejo. Pero miren lo que dice Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es en nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé los entendimientos de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
Pero miren, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos el conocimiento de que el pecado merece la muerte, pero tenemos también el conocimiento de que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pero el mundo que lo rechaza dice que Dios los entregó. ¿Saben lo que el peor castigo que Dios le puede dar a un pecador? Es dejarlo y entregarlo a su pecado. Porque ese pecado al final lo va a llevar a la muerte eterna. Es un castigo tremendo, pero Dios tiene, como les he dicho, Dios tiene mucha paciencia. Pero aún la paciencia de Dios tiene un límite. Porque Dios los entregó. 3 veces nos dice, Dios los entregó una mente reprobada, una mente perversa, malvada, maligna, ponzoñosa, envidiosa. Tienen homicidio, tienen mentira, tienen envidia, tienen odio en sus corazones. Y no solo las practican, sino que se alegran cuando otros las practican. Les voy a decir una cosa, y esto nos va a pegar a todos. Cuando nosotros en la televisión estamos viendo películas o programas o novelas donde hay odio, hay traición, hay mentira, hay maldad, todo eso, cuando lo estamos viendo, estamos aprobando en cierta manera lo que están haciendo. Porque si no lo aprobáramos, apagábamos la televisión. Pero cuando le damos a Hollywood nuestro dinero, porque hacen ponen toda esa basura en la televisión y nosotros la vemos, ellos están ganando dinero, nosotros les estamos dando dinero porque practiquen y hagan todas esas cosas. Nosotros le estamos dando nuestro voto de aprobación, sinceramente. Porque si no lo aprobamos, no lo vemos. Si no lo vemos, no lo hacen. Porque no sacan dinero de eso. No hacen negocio de eso. Tenemos que, libros, revistas, lo que veamos, porque es la revista, voy a decir simplemente un nombre, y todos en español la conocen, Vanidades. Todos conocen la revista Vanidades. Vanidades, ¿de qué está hablando? De vanidad. De la vanidad de la persona, ¿verdad? Yo desde que estaba chico en Guadalajara ya la imprimía, no sé cuántos años tenga. ¿Por qué creen que la siguen imprimiendo? Porque la siguen comprando. Y cuando la leen, ven los artículos, es todo acerca de la vanidad en la persona. De cómo se debe de ver, cómo se debe de vestir. O sea, nosotros estamos aprobando lo que están haciendo. ¿Verdad? Pero, ¿qué tal si en lugar de eso nosotros nos concentramos en las cosas del Señor, las cosas buenas, las cosas que edifican, que nos enseñan a conocer al Señor y a ser buenos cristianos? Toda esa basura ya no tiene efecto, ¿verdad? Para nosotros. Pueden tenerla 24 horas al día en la televisión, pero si no la vemos, nosotros no estamos dando nuestro voto y nuestro dinero, porque nos cobran por el cable. Y ponen todo eso y nosotros lo pagamos, ¿verdad? O sea, en eso simplemente les quiero enseñar que nosotros a veces, aún como cristianos, aprobamos de todas esas cosas malas y no debiéramos hacerlo. Simplemente les pregunto, si el Señor estuviera aquí en la casa con el control remoto, ¿qué creen que vería? ¿Lo que vemos? Ok, cada quien piense que si llega el Señor Jesús y me dice, oh, mira, tienes televisión, a ver, vamos a ver qué hay en la televisión, ¿verdad? ¿Qué esperaríamos que viera Él? Bueno, cartoons, depende cómo estén, ¿verdad? Pero yo sé que no se pondría a ver algo sucio, ¿verdad? Pues nosotros como seguidores del Señor Jesús debemos de seguir lo que Él haría, ¿verdad? Entonces no debemos de aprobar de todo esto. Les digo, hay tanta maldad en el mundo, no necesitamos meterle en nuestro hogar. No necesitamos meterle en nuestra mente, en nuestra cabeza, por nuestros ojos, por nuestros oídos, y lo que produce dentro de nosotros. Lo que produce dentro de nosotros. Tenemos que tener cuidado porque les digo, el mundo se está pudriendo más y más. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo está dejando. El Señor los entregó a una mente reprobada. Quieren vivir ese estilo de vida y le llaman, ¿saben cómo le llaman a los desfiles que tienen en Palm Springs? Por ejemplo, este grupo que todos conocemos, homosexuales.
The Gay Pride Parade. Es un orgullo, un desfile de orgullo de los homosexuales, lesbianas, transvestis y todos los demás. Entonces, nosotros tenemos que alejarnos de todo eso. Alejarnos de todo eso. ¿Es de estar orgulloso de vivir una vida de pecado? No, ¿verdad? Pero el mundo se entregó a este estilo de vida porque ellos han reprimido el conocimiento de Dios, han despreciado a Dios, han despreciado el Evangelio. Si alguien va y les habla, saben que y saben, esto es perdonable y es curable. Muchas personas han salido de ese estilo de vida cuando se han arrepentido y han buscado a Dios. Alguien les ha hablado del Señor y lo han aceptado. El Señor los sana y los limpia de ese pecado. Y lo limpia de ese pecado porque saben que el Señor nos perdona a todos. Nos perdona a todos si nos arrepentimos. Ya para terminar, vayan conmigo. Bueno, a Isaías 5:20. Voy a leer unas cuantas citas y terminamos. Isaías 5:20 dice, se lo voy a leer. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ya lo que le están llamando, ¿verdad? Al Evangelio los cristianos nos ridiculizan, se burlan, nos atacan y nos llaman malos. Y a lo que ellos hacen le llaman bueno. Dice, ay de aquellos. En Proverbios, en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Ahora en Gálatas 5:19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven así, los que practican estas cosas. Pero para terminar, tenemos una luz donde los quiero llevar. Está en 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:9 al 11. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se fijaron que hay muchos en este grupo? Ninguno de estos va a heredar el reino de Dios, a menos que se arrepientan. Versículo 11 dice, y esto erais muchos. Aquí nos tocó a nosotros ya, ¿verdad? Y esto eran muchos, esto eran ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mas la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo pecado es perdonable. Aún esos pecados de inmundicia, contra naturaleza, son perdonables. Pero debe de haber arrepentimiento, debe de haber quebrantamiento, debe de haber contrición en nuestro corazón. Debemos de venir al Señor y confesar nuestros pecados arrepentidos, y el Señor nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Es lo lindo. Vemos que ¿saben que casi nunca se oye en las iglesias que hablen de la ira de Dios?
No se oye regularmente sermones que hablan de la ira de Dios. Sin embargo, la ira de Dios está mencionada en muchos lugares en la Biblia. Dios es un Dios de ira, pero es un Dios de amor también. Todo el mundo quiere oír la segunda parte, que Dios es un Dios de amor, pero nunca quieren oír que es un Dios de ira. Y Dios castiga todo pecado, porque dice que Dios es de ojos tan santos, tan limpios, que no puede mirar el pecado. Lo que quiere decir que si no nos arrepentimos, tenemos que pagar las consecuencias. ¿Recuerdan lo que leímos? Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, eso va a segar. Entonces, pero si nos arrepentimos, Él es justo y bueno para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Qué lindo, ¿verdad? Saber que todos nuestros pecados han sido borrados. Y que aunque antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Estábamos ciegos, ahora vemos. Estábamos perdidos, hemos sido encontrados. Estábamos muertos y Dios nos ha dado vida. ¿Cómo debemos de vivir ahora? Como vivos, videntes, revividos en el Espíritu, como hijos de Dios, siguiendo al Señor, hablándoles a los demás del Señor, pidiéndole que nos use como sus instrumentos, ¿verdad? Saben, yo tengo ahí unos cajones afuera con herramientas. ¿Saben que esas herramientas, si no se usan, no sirven de nada? Ahí pueden estar, pueden ser de las mejores, nuevas, todavía en su envoltura, y no sirven de nada si no se usan. Nosotros somos herramientas en las manos del Señor. Pidámosle al Señor que nos use. Y cuando nos llame a servir, no digamos, ¿a quién estará hablando? Hagamos caso y recibamos, aceptemos el llamado donde el Señor nos manda a servir, porque queremos ser útiles en el Señor. Y ese, como les he dicho antes, nuestro gran deseo es tener ese edificio, le llamemos la iglesia física, porque la iglesia somos nosotros. Pero tener nuestra iglesia, nuestro edificio donde podamos ministrar a la gente, a los más desvalidos, ayudar a la comunidad, predicar el Evangelio y ganar almas para el Señor. Estar todos activos, unidos, como una familia, como un cuerpo que somos, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Señor bendito, te damos gracias por tu palabra poderosa, fuerte, cortante como una espada de doble filo. Es como un martillo que rompe las rocas. Tu palabra es verdad. Tú dijiste, Señor Jesús, Padre, santifícalos con tu palabra es verdad. Y tu palabra está establecida en los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará hasta que todas sean cumplidas. Gracias por tu santa palabra que nos pones en nuestras manos y nos enseñas cómo debemos de vivir y que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, pero debemos también de servirte con todo el corazón. Ser tus herramientas, Señor, ser usados por ti para tu honra y tu gloria. Padre, yo pido tu bendición sobre cada hermano que está aquí ahora, hermano y hermana, sus hijos, esposos, esposas, por sus hogares, por toda su familia. Padre, pedimos la salvación para todos ellos, Señor. Pedimos la bendición para todos, Señor, para ellos y para nosotros. Enséñanos, Señor. Enséñanos a caminar humildemente con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Danos hambre de ti, Señor, que te busquemos temprano en la mañana. Porque tú dices, Señor, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Danos ese deseo de reunirnos contigo desde temprano y hablar contigo y platicar durante el día, y en la noche darte gracias por un día más y por una noche de descanso, y poder decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y despertar alegres y gozosos, decir,
Yo me dormí y desperté porque Jehová